Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast literario favorito, Pedagogía en Voces. Nosotras somos María José Moyaí, Rayén Fernández, futuras profesoras de lenguaje y comunicación. siempre con ustedes acá en nuestro canal de YouTube. Y el día de hoy nos acompañará una invitada muy especial. Ella es una psicóloga egresada de la Universidad Austral de Chile. Así es, nos acompaña Victoria Figueroa, quien se especializa en el área del psicoanálisis y la psicología clínica. Bienvenida, Vicky. Muchísimas gracias por tan caluroso saludo de bienvenida. Como hablan tan bonito, se nota mucho que son de lenguaje. ¿Saben lo curioso? A mí igual me hubiera gustado estudiar esa carrera. Es verdad, antes de grabar nos comentabas eso, Victoria. Y sí, esta carrera va más allá de enseñar gramática u ortografía. Se trata de abrirle el mundo a las personas a través de las palabras. Exacto. Además, la literatura es una ventana a la experiencia humana. Leer sobre otras realidades ayuda a los estudiantes a desarrollar la empatía y ponerse en el lugar del otro. Sí, verdad. Amo mucho leer. Creo que es uno de mis pasatiempos favoritos y no entiendo cómo a la gente le cuesta entusiasmarse tanto. Bueno, me imagino que a ustedes les han enseñado bastantes técnicas para fomentar el goce por la lectura también. Claro, así como lo mencionas, una de nuestras grandes misiones es que el estudiantado pase de leer por obligación a leer por placer. Y precisamente en el capítulo de hoy queremos hablar sobre una de las escritoras latinoamericanas más difíciles y fascinantes de aprender del siglo XX. Rayén, ¿nos podrías contar un poco sobre ella? Por supuesto, esta famosa escritora nació el 29 de abril de 1936. Fue hija de inmigrantes ucranianos de origen judío. Una historia familiar marcada por el desarraigo que influyó profundamente en su constante sensación de extranjera. Aunque ingresó a estudiar filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires, decidió abandonar las aulas para dedicarse a la pintura y la poesía. A lo largo de su vida, batalló contra intensas crisis de ansiedad y una profunda depresión. Y finalmente falleció a sus 36 años por una sobredosis, dejando un último mensaje escrito en su pizarra. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Querido público, ¿ya saben de quién hablamos? Pero Rayén, si es obvio, está en el título. Sí, es cierto. Presentamos a la poeta, ensayista y traductora argentina Flor Alejandra Pizarnik. Ay, chicas, yo adoro a Alejandra Pizarnik. Es más, yo hice mi tesis sobre el desentrañamiento de la teoría psicoanalítica en sus poemas de su último libro publicado en vida, El infierno musical, del año 1971, me parece mucho. Eso es un excelente tema para una tesis, especialmente por la complejidad de sus obras y el profundo análisis que podemos realizar nosotros como lectores. Y hablando de lectores, como docentes en formación, creemos que es importante el fomento lector dentro de la educación. Y los clubes de lectura son un buen método para ello. De hecho, así conocimos a nuestra amiga Victoria. Exacto. Además, ¿qué mejor que invitar a una experta en el área del psicoanálisis y familiarizada con la lectura? Sabes perfectamente que les iba a insistir hasta el cansancio para hablar en su podcast. Y aquí estamos, listas para charlar. Entonces, Victoria, coméntanos formalmente tu valoración hacia la literatura. Para comenzar, yo opino que la literatura es uno de esos lugares en el que el inconsciente encuentra ese espacio que le permite manifestarse como tal, así como también este constante juego de leer entre líneas que de alguna forma coloca a prueba al lector para desenmascarar qué exactamente quiere decir el autor. El artículo del autor Aleix Martínez Comorera nos plantea algo muy particular. Para Pizarnik, la escritura era un terreno de necesidad absoluta, porque su disyuntiva iniciática era escribir o morir. Uy, qué potente frase. Y ahí es donde entra el psicoanálisis, ¿verdad? Sí, y bueno, aquí se deja en manifiesto los planteamientos de uno de los caballeros que me ha dejado más traumada en todos mis años de carrera, y que supongo yo deben conocer, porque muchos escritores vanguardistas se fueron como por el bando de ese caballero. Ah, ya sé. Estamos hablando del considerado padre del área que tanto te gusta. El polémico neurólogo austriaco, ¿verdad? Justamente, el funado de Sigmund Freud. No, es que en serio, genera múltiples opiniones sus postulados teóricos, pero no podemos desmerecerlos como tal.
Chicas, este caballero hizo una teoría muy completa acerca de cómo funciona nuestro inconsciente y cómo es este el encargado de conducir nuestra forma de ser por medio de procesos mentales muy complejos que siempre se escapan de nuestras manos. Explícanos de qué se trata su teoría. Así la podemos vincular directamente con la poesía de Alejandra. El modelo de Freud explica que nuestra mente se divide en tres dimensiones fundamentales: el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte más primitiva y caótica de nuestra mente, es decir, contiene todos estos deseos reprimidos y necesidades instintivas que nos dan cierto placer, pero que deben ser constantemente reprimidas para no afectar nuestro nivel moral. Qué interesante. A ver si lo estoy entendiendo desde la literatura. En un extracto del poema Ojos Primitivos, Pizarnik escribe: conozco la gama de los miedos y ese comenzar a cantar despacito en el desfiladero que reconduce hacia mi desconocida que soy. Mi emigrante de sí, escribo contra el miedo, contra el viento con garras que se aloja en mi respiración. Entonces, desde la perspectiva del psicoanálisis, esa desconocida de la que habla la poeta sería el ello, ¿verdad? Ya que es la zona de la mente donde se aloja lo reprimido y lo siniestro. Justamente, es el lado más oculto y rebelde que debemos retener constantemente para no caer como en arranques de locura, por ejemplo. Después viene el yo inconsciente. Este es nuestro lado de la mente que tiene todo bajo control y por ende se encarga de mediar nuestros impulsos reprimidos con el lado más razonable de nuestra conducta humana. Y finalmente tenemos el superyo, que representa esta conciencia moral y las normas sociales que son internalizadas durante nuestra infancia. Entonces, ¿qué pasa? Siempre tendremos estos tres mecanismos distintos que juegan constantemente con nuestras acciones y posteriormente con la identidad de cada uno como persona. Entonces, siguiendo tu explicación y volviendo al al poema que leyó Rayen, cuando Pizarnik escribe cantar despacito en el desfiladero, ese desfiladero representa el peligroso límite entre la cordura del yo presionado por el superyo y el abismo de las fuerzas primitivas del inconsciente, el ello, que amenaza con desbordarse. Es que claro, miren, por ejemplo, Freud pensaba que la obra de arte tenía un origen similar al de los sueños. Esto quiere decir que los sueños están presentes bajo una doble realidad psíquica que produce estas pulsiones y arrebatos que son reprimidos por este lado del yo inconsciente, que luego aparecen como si nada. Con la literatura pasa lo mismo. Los escritores tienen la tarea de ver estos arrebatos o deseos que después se verbalizan mientras juegan con ellos. Pero ojo, en el estudio crítico de Martínez Comorera se destaca que Pizarnik vive una paradoja trágica, porque ella busca el lenguaje para dotarse de realidad, pero el lenguaje termina como expulsándola y transformándose en su propia enfermedad. Como ella misma escribió en sus diarios, por ejemplo, lo siguiente: el lenguaje me es ajeno. Esta es mi enfermedad. ¡Wow! Impresionante. Eso explica entonces por qué en su obra el lenguaje no es una herramienta de comunicación pacífica, sino es como un campo de batalla. Sí, ahora entiendo. En su poema Anillos de ceniza, ella escribe: son mis voces cantando, para que no canten ellos, los amordazados, grismente en el alba, los vestidos de pájaro, desolado en la lluvia. Una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta, para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio. Entonces, ese ellos representa una alteridad amenazante. Entonces, los ellos son las voces fragmentadas del inconsciente. En este caso, el acto de cantar o escribir se convierte en un mecanismo para controlar a esos monstruos internos antes de que la destruyan. Pero en el infierno musical ese mecanismo fracasa, ya que el poema Piedra Fundamental lo dice explícitamente. No puedo hablar con mi voz, sino con mis voces. Es un buen análisis decir que Pizarnik juega repetidamente con los sellos que aparecen en sus poemas. Es más, deja muy en manifiesto su deseo de no reprimirlos. Ella busca desesperadamente un nuevo tipo de lenguaje que estaba fuera del alcance de sus manos, ya que no estaba en ese plano existencial en el que se encontraba ella. Por ejemplo, en mi tesis, su escritura actúa como un puente hacia sus deseos más oscuros y la única vía para intentar reparar la herida de existir. Claro. Además, en su última etapa, Alejandra experimenta lo que la psicoanalista y teórica Julia Kristeva define como
una herida narcisista no simbolizable. Sí, porque la poeta busca desesperadamente un lenguaje que esté fuera de las estructuras lógicas tradicionales. Un lenguaje que cure la herida de existir, chicas. Pero se da cuenta de que las palabras solo hacen la ausencia. Como dice en su poema En esta noche, en este mundo, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé, si digo pan, comeré. Claro, y este aspecto de ver la experiencia humana en un mundo interior que no es posible articularse por las palabras. Es más, el psicoanalista y psiquiatra Jacques Lacan no concordaba con el padre de la lingüística para ustedes, ese tal Ferdinand de Saussure. Resulta que Saussure planteaba la unión clásica de significante y significado en el signo lingüístico, pero Lacan rompe esto y nos dice que el significante no está pegado a un significado fijo. Las palabras flotan y el inconsciente se estructura como un lenguaje donde el inconsciente siempre se desliza. En Pizarnik vemos esa estructura lacaniana de una forma desgarradora, ya que ella no confía en el lenguaje para salvarse. Y justo en el poema que tituló al libro, El infierno musical, escribe lo siguiente. Nada se acopla con nada aquí. La cantidad de fragmentos me desgarra. Un proyectarse desesperado de la materia verbal, liberada de sí misma, naufragando en sí misma. ¡Wow! Escuchar esos versos sí que te deja con la piel chinita. Concuerdo. Ahora, Vicky, bajemos a nuestra área. Como psicóloga, ¿cómo verías tú que trabajemos con una autora tan densa y ligada al dolor existencial dentro de un aula de clases? Claro, porque a veces existe ese miedo de traumar a los estudiantes con esos temas de la salud mental o la muerte. Y bueno, también los apoderados se los pueden enojar. Es una excelente pregunta, chicas. Obviamente no van a poner a niños de básica a leer Los poseídos entre lilas, por ejemplo, pero con estudiantes de educación media es una oportunidad maravillosa. La adolescencia es una etapa donde hay crisis de identidad, donde el yo se está reestructurando constantemente. Leer a Pizarnik les permitirá a los jóvenes canalizar sus propias angustias y entender que el arte es un refugio para aquello que no se puede nombrar de forma cotidiana. Compartimos plenamente tu visión, Vicky. De hecho, el Currículum Nacional de Lengua y Literatura promueve la lectura de textos vanguardistas y contemporáneos que cuestionen la identidad y los límites del lenguaje. Por ejemplo, en este caso, Pizarnik es perfecta para trabajar la figura del hablante lírico desdoblado, el uso del espacio poético y para realizar un análisis crítico sobre la mente. Sí, y además, metodológicamente se podría abordar la autora desde la creación literaria. Por ejemplo, pedirle a los alumnos que escriban contra sus propios miedos y así estarían haciendo un ejercicio que realizaba Alejandra. Pero en este caso lo usaremos como una herramienta de expresión socioemocional en el aula. Me parecen bastante convincentes sus ideas, chicas. Creo interesante este tema que acabamos de plantear, ya que, bueno, la poesía de esta gran mujer no nace desde una lógica de la razón, sino que el producto de una inmersión directa de las zonas más oscuras, reprimidas y dolorosas de su mente. Eso la hace ser tan única. ¡Guau! Muchas gracias por tus palabras, Vicky. Y gracias también por ayudarnos a cruzar puentes entre la pedagogía, la literatura y el psicoanálisis en este capítulo. Ven, las psicólogas también tenemos un lado poético y romantizado por el surrealismo, parece. Sí, es cierto, y nos lo demostraste bastante bien en este capítulo. Gracias a ustedes nuevamente por esta grata invitación. Solo espero que no queden con tantas dudas acerca de sus propias existencias humanas, porque sí o sí les cobraré la terapia, chicas. No, es broma. Mucho ánimo por lo que se viene adelante en su carrera. Serán unas buenas profesoras. Y no lo olviden, estamos en una realidad que no es esta, sino que solo se puede encontrar en el mundo de los sueños el propósito de la condición humana. Nos quedamos con esa hermosa reflexión. Solo quería traumarlas nomás. Ya. Nos despedimos de nuestra audiencia y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Chao. Chao, chao.